haber recogido datos y este ejercicio que se inició hace un rato, me decía un colega, es el sueño desde esos años, ¿no? Y por supuesto que es el sueño y asimismo queda pues algunas tareas o procesos incompletos que hoy también los queremos traer acá, porque justamente como tú lo decías, al ser una de las organizaciones que tiene base, somos una organización con 18 organizaciones afiliadas, integrantes y miembros de la Federación Internacional de Periodistas, nos sigue quedando el tema de las condiciones de trabajo y la precariedad laboral y por supuesto lo que ya antes serían mis colegas, además a quienes saludo, respeto profundamente porque tiene razón Werner cuando dice que a pesar de los desencuentros que ha habido, ha sido más lo que nos une y creo que ese es el principio que debería originar cualquier tipo de relación. Y justamente desde esas condiciones de trabajo que nos quedan acá aún, pues la Federación tiene una agenda. Sin embargo, también queremos agradecer porque sentimos que hay una articulación y una apropiación, lo decía Carolina cuando expuso el tema de los enfoques diferenciales y cómo el ser mujer periodista también tiene otras situaciones particulares en el ejercicio. Entonces, hoy vemos a las diferentes entidades recogiendo y trabajando justamente y eso nos alegra porque a veces sentíamos que estábamos en los espacios un poco hablando entre nosotros y nosotras mismas, pero hoy lo hemos recogido acá en la política pública. Al doctor Franklin Castañeda, yo creo que no solamente es el haber recogido esta política pública, sino hemos visto otras medidas afirmativas, como fue la expedición de la circular que se envió a todos los departamentos justamente donde se recomendaba que en los planes de desarrollo territoriales pudiera incorporarse no solamente medidas de seguridad y protección, sino mecanismos que pudieran atender a periodistas en situación de riesgo desde los territorios. Y ahí también lo uno un poco con lo que decían anteriormente mis compañeros, y es que la responsabilidad no solamente debe estar desde acá, desde el nivel nacional, sino también cómo confluyen todos los actores dentro del proceso de poder salvaguardar la vida de los y las periodistas. Frente a la agenda de la Federación y estos puntos que consideramos que la política pública abre una puerta, y yo creo que nos falta esa bisagra, que es la que esperamos que a través del Ministerio del Interior podamos seguir conversando. Nosotros como organización consideramos que el diálogo debe continuar y uno de los puntos específicamente tiene que ver con la sostenibilidad de los medios. Y qué gran reto, ayer justamente leía en X una aspirante a la presidencia de este país decía cero pauta para los medios y un poco acomodaba este discurso también con otros países donde los procesos electorales pues también empieza a cuestionarse el periodismo y la función de los y las periodistas. Y tampoco creo que podemos, aunque por supuesto que coincido con Werner, debe haber otros modelos que contribuyan desde la Federación Internacional de Periodistas. Hemos propuesto unos impuestos a las plataformas y seguramente hay más prácticas de las que ha dicho Werner. Sin embargo, sí consideramos que la publicidad no puede seguir siendo satanizada, pero tampoco debe ser el único mecanismo que pueda utilizarse para ayudar a la sostenibilidad. ¿Qué nos preocupa como organización? Nos sentimos como fuera de los procesos de estos diálogos. Por un lado se habla de políticas públicas de sostenibilidad para medios comunitarios y alternativos, por otros lados otros. ¿Y qué pasa con el periodismo autónomo? ¿Qué pasa con el periodismo regional independiente que se hace desde los territorios? Desde eso que llaman la Colombia profunda, allá donde de pronto no llega internet y que sí están esos periodistas como Juber, que lo miraba hace un rato acá de Chocó, y digo, ¿dónde están esas políticas públicas que también puedan tener en cuenta a ese periodismo independiente regional que se sigue haciendo y que muchas veces paga para poder trabajar, como es alquilar espacios en emisoras para poder hacer sus noticieros, por ejemplo? Nosotros aquí tenemos una propuesta que la hicimos, Dani, no solamente en este ejercicio de política pública, sino consideramos que no se puede seguir tampoco satanizando cuando se habla de mecanismos que permitan identificar quiénes están haciendo periodismo o quiénes están al frente de los medios de comunicación.
Muchas veces cuando se habla de este tema se piensa que es mecanismos otra vez para revivir la famosa tarjeta profesional o que podrían ser mecanismos de censura, pero no. Nosotros consideramos que debería haber específicamente, como existe en Bogotá, un mecanismo de caracterización. En este caso en la ciudad lo hace Lidepac, funciona casi como un registro de medios y este registro permite identificar justamente cuáles son quienes están vigentes haciendo periodismo, pero insisto, esta propuesta por supuesto que queremos que quede claro que no es para una tarjeta profesional, es de identificación y tiene que ser gratuito, es casi como una especie de cámara de comercio, pero que permita justamente hablar de lo que se hace hace un poquito y nosotros también preguntábamos quién es el sujeto beneficiario de esta política pública. Y es que en todos los ejercicios se pasa el tema de quién hace la labor periodística, es como si pasáramos la hoja y avanzáramos en otros temas, entonces consideramos que eso por un lado. Lo otro lo vimos ya rápidamente, no podemos reaccionar del todo, pero sí vimos y acá queremos reforzar lo que hay un mecanismo para la creación de conocimiento. Es importante, si bien existen centros de pensamientos, observatorios y demás, consideramos que a veces estos esfuerzos se quedan aislados y creemos firmemente en la necesidad de articulación de la academia, de los gremios, del gobierno en estos mecanismos. Y por último, tiene que ver justamente con aterrizar un poco más los enfoques, especialmente de género y diferencial. No es lo mismo ser periodista en Bogotá, por supuesto, pero no es lo mismo ser mujer, mujer afro, mujer víctima del conflicto armado, mujer que está en los territorios más apartados del país. Y acá, por último, quisiera reseñar que es un tema que nos atraviesa la vida y el alma, y es quién es la entidad del Estado doliente de los y las periodistas. No podemos seguir encontrándonos cada 4 años, valoramos estos esfuerzos, pero consideramos que debería haber un ministerio que logre integrar un poco más y tener una oficina de atención no solamente para los casos de protección y seguridad a periodistas, sino un ente que pueda ayudarnos. Justamente Carolina y la persona de la UNP hablaba de la disparidad también de información y debe haber esa oficina que atienda permanente a los y las periodistas. Gracias.